Buenas tardes. Continuamos hoy con el tema número 2 de Teoría General del Derecho 1. Recuerden que este tema tiene 3 partes. La primera, el derecho como objeto cultural, que ya vimos en la clase pasada. La segunda parte, referente a disciplinas jurídicas, que seguiremos abordándola el día de hoy. Y la tercera parte, agrupación de normas jurídicas. Estos serán los temas que veremos hoy. Bien, para el desarrollo del tema relacionado con disciplinas jurídicas particulares, vamos a encontrarnos con la asignación número 2, la cual consiste en que, en base a la lectura sobre disciplinas jurídicas particulares de Eduardo García Maínez, deberán responder el cuestionario que van a encontrar en las láminas en esta clase. Luego de que las respondan, me envían las respuestas al correo carolinapacheco496@gmail.com. Revisen el programa calendario para verificar la fecha de entrega de esa asignación. Así pues, dentro del cuestionario que van a responder, pues unos están relativos o se refieren a las disciplinas jurídicas pertenecientes a la rama del derecho público. Ahí encontramos el derecho constitucional. Bueno, señalar cuál es su definición, cuáles son los sentidos en los que puede entenderse el concepto de constitución, qué es un Estado constitucional. En relación al derecho administrativo, igualmente ubicar cuál es la definición en esa lectura, qué se entiende por administración pública, en cuáles sentidos puede entenderse la administración pública y cuál es la definición de administración pública en sentido formal. Sigue el cuestionario en relación al derecho penal. Igual seguimos con su definición, qué son los delitos, cómo se entiende el principio de legalidad en materia penal, qué significa que la acción en materia penal es pública, qué es derecho penal represivo y qué es derecho penal preventivo. Dentro de las disciplinas pertenecientes a la rama del derecho público, culminamos con el derecho internacional público. Ahí van a ubicar cuál es su definición, qué significa pacta sunt servanda y cuáles son las características o las fuentes características del derecho internacional. Sigue el cuestionario refiriéndonos a las disciplinas jurídicas pertenecientes a la rama del derecho privado. Ahí vamos a encontrar al derecho civil, van a ubicar su definición. Luego el derecho mercantil, su definición y por qué es un derecho especial y qué son actos de comercio. Seguimos con el derecho internacional privado, su definición y cuáles problemas se pretende resolver con el derecho internacional privado. En tercer lugar, se encuentran con las disciplinas jurídicas pertenecientes a la rama del derecho mixto o social y simplemente ahí quiero que ubiquen las definiciones del derecho agrario, del derecho laboral y del derecho aéreo. Bien, comenzamos con la parte 3 referida a agrupación de las normas jurídicas. Y debemos señalar que la conducta, el comportamiento del hombre está regulado fundamentalmente por 3 órdenes normativos, por 3 tipos de norma. Y estamos hablando aquí de moral, religión y derecho. En los orígenes de la civilización, estas normas aparecían confundidas. O sea, las normas jurídicas estaban mezcladas con las religiosas y con las éticas. Pero luego, al transcurrir el tiempo, la complejidad creciente de la vida social, el desarrollo de la cultura, el derecho se independiza, se aparta de los otros 2 órdenes normativos, es decir, se aparta de la religión, se aparta de la moral. Entonces luego nos vamos a encontrar con una serie de normas jurídicas que van a estar aisladas, desorganizadas. Y entonces se procede a reunirlas, a agruparlas y las vamos a agrupar en lo que se llama ramas. Por eso nosotros vamos a hablar de la rama del derecho público, la rama del derecho privado y finalmente haremos alusión a una tercera rama del derecho de creación reciente que se ha denominado derecho social. En este tema, concretamente veremos las definiciones de derecho público y derecho privado, hablaremos de las teorías sobre la distinción entre el derecho público y el derecho privado, abordaremos las teorías dualistas, las teorías unitarias, la posición de Hans Kelsen y la posición de Rodrigo Noguera Laborde, para luego sí precisar ciertas diferencias entre el derecho público y el derecho privado y culminar con una breve referencia de esta tercera rama del derecho denominada derecho social. Antes de entrar a definir lo que es el derecho público y el derecho privado, conviene hacer ciertas
consideraciones previas. Fíjense ustedes, ¿qué es una relación jurídica? Una relación jurídica va a ser un vínculo, ¿verdad? Un vínculo que une legalmente a dos o más personas. Por una parte de esa relación jurídica vamos a tener al sujeto activo o pretensor, el que tiene derecho a, y por la otra parte de la relación jurídica vamos a tener al sujeto pasivo, el que tiene el deber jurídico de, el que tiene la obligación de hacer algo. Nosotros, los particulares, los ciudadanos, podemos entrar en relaciones jurídicas en donde el otro sujeto sea el Estado u otro ente estatal. Nosotros podemos relacionarnos jurídicamente con el Estado. Ahora, estas relaciones que se establecen con el Estado pueden ser de dos clases. Pueden ser una relación de subordinación o una relación de coordinación. ¿Cuándo entramos en una relación de subordinación con el Estado? Cuando el Estado actúa investido de autoridad como poder político o soberano. Entonces aquí estamos los particulares en una relación jurídica con el Estado, en donde frente a ese Estado estamos en una relación de subordinación, porque está actuando investido de autoridad pública. Cuando establecemos una relación jurídica con el Estado de coordinación, cuando estamos en un plano de igualdad, cuando el Estado actúa como una persona jurídica privada, como cualquier otro particular, es decir, cuando el Estado no está investido de autoridad, no está actuando como poder político o soberano. Entonces, esto es importante tenerlo claro a la hora de entender lo que es el derecho público y el derecho privado. Y vemos que, en cuanto al derecho público, vamos a entender que es el conjunto de normas, estamos hablando de derecho, es un conjunto de normas que regulan, en primer lugar, la organización y actividad del Estado. Es decir, cuando nosotros tenemos una norma que se refiere a la organización, estructura, actividad del Estado, eso es una norma de derecho público. También es una norma de derecho público aquella que regula las relaciones entre el Estado y los particulares cuando el Estado actúa investido de autoridad como poder político o soberano, que es a lo que yo me acabo de referir y les acabo de explicar. En estas relaciones entre el Estado y los particulares, que van a ser de derecho público, el Estado actúa como poder político o soberano. Y aquí vamos a tener una relación de subordinación del particular hacia el Estado. También el derecho público pues regula las relaciones de los órganos del Estado entre sí. Entonces, ¿qué es el derecho público? Es un conjunto de normas que regulan, por una parte, la organización y actividad del Estado, por otra parte, las relaciones entre el Estado y los particulares, cuando el Estado está investido de autoridad. Y aquí estamos hablando de una relación de subordinación. Y también regula las relaciones de los órganos del Estado entre sí. José Rafael Hernández define el derecho público como el que regula las relaciones en las cuales interviene el Estado como tal, es decir, investido de autoridad, frente a los particulares o frente a otro ente estatal. Por su parte, cuando hablamos de derecho privado, pues estamos refiriéndonos a un conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares entre sí, es decir, en donde los particulares, los ciudadanos, están en un plano de igualdad, en donde lo que hay es una relación de coordinación. Pero también regula el derecho privado las relaciones entre el Estado y los particulares cuando el Estado no ejerce dentro de la relación funciones de poder político o soberano, es decir, no está investido de autoridad. Aquí también estamos ante una relación de coordinación. Esto es muy importante entenderlo, saber qué es el derecho público, qué es el derecho privado, cuándo una norma es de derecho público, cuándo una norma es de derecho privado. Define José Rafael Hernández el derecho privado como el que se encarga de regir las relaciones entre simples particulares, simples ciudadanos, personas comunes, o entre estos, es decir, los particulares y el Estado, cuando el Estado actúa como uno de ellos, es decir, como un particular más, no investido de autoridad, no ejerciendo funciones de poder político o soberano. Bien, en cuanto a las teorías sobre la distinción entre el derecho público y el derecho privado, nos vamos a encontrar en primer lugar con las teorías dualistas.
Estas teorías sostienen la separación entre las dos ramas, entre el derecho público y el derecho privado. Es decir, una cosa es el derecho público y otra cosa es el derecho privado. Dentro de estas teorías encontramos la teoría del interés en juego o de la utilidad y la teoría de la condición de los sujetos en la relación jurídica. En cuanto a la teoría del interés en juego o de la utilidad, vemos que encuentra su origen en el derecho romano y es conocida como la teoría del interés en juego. Esta doctrina se encuentra sintetizada en una sentencia del jurisconsulto romano Ulpiano, en la cual señala que el derecho público es el que atañe a la conservación de la cosa romana y el derecho privado es el que concierne a la utilidad de los particulares. Así entonces, para esta teoría del interés en juego, vemos que la naturaleza pública o privada de una norma o de un conjunto de normas va a depender, va a estar referida a la índole, al tipo del interés que garanticen o protejan esas normas. Entonces, según esta teoría, las normas del derecho público pues corresponden al interés colectivo y las normas del derecho privado se refieren a intereses particulares, es decir, las normas del derecho público van a garantizar o proteger intereses colectivos y las normas del derecho privado van a garantizar o a proteger intereses particulares. Así, de acuerdo a esta teoría, por público se entiende lo que va a beneficiar a la comunidad. Entonces, las facultades que otorga el derecho público están concedidas para ser ejercidas en orden a ¿qué? Al bien común, al bien general. Y por su parte, los derechos privados se encuentran al servicio del poder y la voluntad de los particulares. Ahora, esta teoría del interés en juego ha sido objeto de críticas. Dentro de las críticas que se le hacen a esta teoría es primero que, los autores de la teoría utilizan la noción del interés en juego y este es un criterio pues sumamente vago, que no fue debidamente definido por los autores de esta teoría. Por otra parte, y esto es una crítica bien importante y que deben fijar y tener claro, es que, miren, los intereses públicos y privados no se encuentran desvinculados. Es imposible que uno pueda afirmar que una determinada norma jurídica pretenda exclusivamente, solamente, nada más el interés público o exclusivamente o solamente el interés privado. O sea, toda norma dictada en interés de la colectividad se va a traducir, va a repercutir en utilidad del individuo y viceversa. Un ejemplo claro, una ley de policía. Una ley de policía que esté dirigida a proteger el orden público. Bueno, esa ley de policía que va a garantizar el orden público, pues va a beneficiar, ¿verdad? Se va a repercutir en la seguridad privada de los individuos, porque si uno como individuo se mueve dentro de una sociedad donde hay orden público, pues también se ve beneficiado. También dentro de las críticas a esta teoría está una formulada por García Maínez y él señalaba que la noción de interés es esencialmente subjetiva. Dice, interés alude a la apreciación que una persona hace de determinados fines según su valoración. Es decir, ¿qué dice García Maínez? Miren, debemos entender que el interés se refiere a la apreciación que una persona va a hacer, va a elaborar en relación a ciertos fines, ¿verdad? O sea, tener interés en algo significa atribuirle valor o importancia a la realización de ese algo. Entonces, por ello, todo interés es por esencia subjetivo. Él decía, miren, la determinación, el decidir sobre la naturaleza pública o privada de una norma o de una institución jurídica quedaría por completo a la decisión, al arbitrio del legislador, del que hace la norma. Y este establecería, según sus personales convicciones, creencias, sus juicios, cuáles intereses son de orden público y cuáles intereses son de orden privado. Entonces, él señala, oye, la noción de interés es esencialmente subjetiva, depende de factores personales de quien vaya a establecer si una norma es de naturaleza pública o si una norma es de naturaleza privada. Bien, la siguiente teoría dualista es la teoría de la condición de los sujetos en la relación jurídica.
Recordemos, relación jurídica es un vínculo, un enlace que se establece entre dos o más sujetos. Por una parte, sujeto activo, el sujeto que tiene derecho a, por otra parte, el sujeto pasivo, el que tiene la obligación de. Podemos establecer relaciones, nosotros los particulares, con el Estado. Y pueden ser relaciones de coordinación o de subordinación, dependiendo de qué, del carácter con que entre el Estado en la relación jurídica. Es decir, si entra a investido de autoridad o si no. Y si entra investido de autoridad, entonces la relación con el particular sería una relación de subordinación del particular frente al Estado. O si entra en un plano de igualdad, entonces aquí, es decir, no investido de autoridad, las relaciones con los particulares o con el particular sería una relación de coordinación. Entonces, ¿qué nos dice esta teoría? Esta teoría se centra, parte de que una norma va a ser de naturaleza pública o una norma va a ser de naturaleza privada dependiendo de la posición o carácter con la que los sujetos se presentan en la relación jurídica. Entonces, según esta teoría, normas de derecho público son las que establecen relaciones de subordinación de los particulares frente al Estado y demás entes públicos. También son normas de derecho público, según esta teoría, aquellas relativas a la organización y relación de los órganos del Estado entre sí. Y por su parte, van a ser normas de derecho privado las que establecen relaciones de coordinación en las cuales los sujetos están en un plano de igualdad. Una observación importante, que ya lo hemos repetido hasta el cansancio, es que el Estado puede estar en un plano de igualdad, en una relación con un particular, cuando no actúa investido de autoridad. Entonces se trataría de una relación de derecho privado, en la cual el Estado interviene como una persona jurídica privada. Yo insisto mucho en esto porque son nociones que deben tener claras a los fines de entender lo que es el derecho público y lo que es el derecho privado. Así que por favor presten especial atención a esta explicación. Finalmente, según esta teoría, pues el derecho público comprende todas las normas que regulan la estructura y funcionamiento del Estado, y aquí estaríamos hablando de derecho constitucional y de derecho administrativo, también las normas que regulan la función de tutela, de protección que da el Estado al orden jurídico a través de la represión de las violaciones más graves, es decir, estamos hablando de delitos, y aquí estamos refiriéndonos al derecho penal, también las normas que regulan la ordenación de las formas o modos de realizar la protección jurídica, estamos hablando del procedimiento para garantizar, para actuar, para proteger el ámbito jurídico, y estamos hablando del derecho procesal. Y el derecho privado, pues, regula todo lo demás, es decir, aquello distinto, diferente a lo que hemos mencionado. En relación a las teorías unitarias, vemos que son aquellas que pretenden eliminar la dualidad, es decir, la distinción entre derecho público y derecho privado, y tratan de unificar estas dos ramas, es decir, no hay diferencia entre derecho público y privado, se trata de un único derecho. Y dentro de estas teorías unitarias nos vamos a encontrar con la teoría de León Duguid, la teoría de Francisco Giner de los Ríos y la teoría de Adolfo Posada. De entrada les digo que la teoría de León Duguid es una teoría muy particular. Ya vamos a ver cuáles son las críticas a esta teoría, pero en principio León Duguid afirma que el hombre no tiene derechos. El ser humano no tiene derechos, sino lo que tiene el hombre son funciones que desempeñar en la sociedad, tareas que ejecutar. Para Duguid, la norma o las normas no están hechas para reconocer los derechos de las personas, sino que están hechas para dar coherencia a la estructura social, o sea, determinando los deberes de cada quien y dando acciones para que otros puedan exigir coactivamente el cumplimiento de esos deberes, de esas obligaciones. Entonces, en principio, Duguid dice, los hombres no tienen derechos, los hombres lo que tienen son tareas que cumplir, deberes que cumplir dentro de la sociedad. Continúa Duguid señalando que el Estado no es un ente con sustantividad independiente. Repito,
Duguid señala que el Estado no es un ente con sustantividad independiente, es decir, niega la existencia del Estado. Él afirma que lo que hay son gobernantes y gobernados, y todos están sometidos a la misma regla de derecho. Entonces, nada más y nada menos niega la existencia del Estado. Y dice Duguid que a las relaciones entre gobernantes y gobernados y a las relaciones de los gobernados entre sí, pues se les va a aplicar la misma regla de derecho. Y en consecuencia, no hay posibilidad de distinguir entre derecho público y derecho privado. Bueno, realmente, como les dije, es una teoría muy particular, tiene muy poca acogida. Negar que el hombre tiene derechos es prácticamente pues negarle su naturaleza, ¿no? Ir contra su naturaleza, y también pues negar la existencia de un Estado, pues no tiene ningún asidero o fundamento respetable, en mi opinión. Seguimos con las teorías unitarias, nos encontramos con la teoría de Francisco Giner de los Ríos. Recuerden que estamos hablando de teorías en donde pues se trata de unificar las ramas y no distinguir entre derecho público y derecho privado. Entonces, ¿qué dice Francisco Giner de los Ríos? Bueno, él dice, miren, tanto el derecho público como el derecho privado son simplemente, llanamente, aspectos y modos de considerar a un único derecho. Es decir, hay un solo derecho y varios modos de referirnos a él. Un modo sería desde el punto de vista del derecho privado, del derecho público, pero es un solo derecho. Entonces, pues dentro de la teoría unitaria, pues niega también esta distinción. Y también tenemos la teoría de Adolfo Posada, que pues en esta misma sintonía dice que tanto el derecho público como el derecho privado se refieren a los particulares. Es decir, ambos se refieren a los individuos. Y estos son los únicos y verdaderos sujetos jurídicos. Entonces, ¿para qué distinguir entre uno y otro? Tanto el derecho público como el derecho privado se refieren a individuos. Y los individuos son los sujetos jurídicos que interesan. Entonces, bueno, así vemos las teorías unitarias, repito, son aquellas que no admiten la distinción entre derecho público y derecho privado. Y bueno, cada uno de estos autores expresa su posición para defender estos argumentos. Además de las teorías dualistas y unitarias, nos vamos a encontrar con la teoría de Hans Kelsen, que también se pronuncia en cuanto a esta diferencia o esta distinción entre derecho público y derecho privado. Y Hans Kelsen señala que esta distinción es meramente relativa. Él dice, decir, depende, es relativa. Y él parte de la noción del deber jurídico. Él se centra para explicar esta distinción en la noción, en el concepto de deber jurídico. ¿Y qué nos dice Kelsen? Miren, aquí lo que hay que determinar es si la persona a cuyo cargo está el cumplimiento del deber jurídico, es decir, ese sujeto pasivo, ese sujeto que tiene el deber de hacer algo, asumió dicho deber de manera voluntaria. Es decir, hubo una participación de la voluntad del obligado, o, si no es así, esa obligación, ese deber le fue impuesto al obligado, ¿no? Entonces, ¿qué dice Kelsen? Kelsen dice, si el deber jurídico fue establecido por la sola declaración de voluntad del facultado, es decir, de aquel que tiene el derecho a, aquel que tiene el derecho a exigir algo, entonces se trataría de una relación jurídica pública. Es decir, aquí no hubo participación de la voluntad del sujeto que tiene a su cargo el deber jurídico. El ejemplo de esto, ¿cuál es? Por ejemplo, una resolución administrativa en donde se decida destituir a algún funcionario de su cargo. Bueno, vamos que aquí no ha habido ninguna participación de la voluntad del sujeto que está siendo destituido. Igual, por ejemplo, una norma tributaria en la cual se crea y se impone un impuesto. Los contribuyentes, los particulares, no participaron voluntariamente en la creación de ese impuesto. Eso simplemente le vino
fue impuesto, valga la redundancia, por la autoridad. Entonces, repito, si el deber jurídico fue establecido por la sola declaración de voluntad del facultado, se trataría de una relación jurídica pública. Ahora, si el deber jurídico fue establecido por la declaración coincidente de voluntades del pretensor y del obligado, es decir, de sujeto activo, sujeto pasivo, del que tiene derecho a y del que tiene el deber de, se trataría de una relación jurídica privada. Un ejemplo típico, un contrato de compraventa. Dos personas, dos sujetos, se ponen de acuerdo, uno quiere vender algo y el otro quiere comprarlo. Y se establece un precio y el comprador se compromete y se pone de acuerdo con el vendedor en el precio y se compromete a pagarlo. Aquí vemos que hay una declaración coincidente de voluntades del que tiene el derecho a y del que tiene el deber de. Entonces, repito, ¿qué dice Kelsen? Miren, la diferencia entre derecho público y derecho privado es relativa, depende. Y para nosotros llegar a esa conclusión tenemos que partir de la noción del deber jurídico. La persona que tiene que cumplir el deber jurídico participó voluntariamente en asumiendo ese deber jurídico o le fue impuesto. Bueno, si el deber jurídico fue establecido por la sola declaración de voluntad, es decir, le fue impuesto por la sola voluntad del facultado, del pretensor, del que tiene derecho a, se trata de una relación jurídica pública. Ahora, si el deber jurídico es el resultado, es el producto de un acuerdo de voluntades entre el pretensor y el obligado, estamos en una relación jurídica privada. Agrega Kelsen, en el derecho público, el orden jurídico concede a los órganos del Estado la capacidad de obligar a los súbditos a través de una declaración unilateral de voluntad. Por su parte, Rodrigo Noguera Laborde señala que las diferencias entre el derecho público y el derecho privado deben mantenerse. Aunque, según él, hay casos en los que puede resultar difícil establecer esa diferencia. Sin embargo, y en todo caso, el derecho público es el que organiza el Estado y regula su actuación, y el derecho privado se refiere al obrar de los particulares. En conclusión, en relación a todas estas teorías de las que hemos hablado, la teoría en doctrina más aceptada, más acertada, es la teoría de la condición de los sujetos en la relación jurídica. Es la teoría que más se sigue en esta materia. Otro aspecto interesante a tratar es el de la primacía entre el derecho público y el derecho privado, es decir, cuál derecho debe prevalecer sobre el otro. Y en esto seguimos a Rodrigo Noguera Laborde, y él señala que el mayor o menor campo de acción de uno u otro derecho va a estar determinado por la teoría política asumida en un momento dado por un Estado determinado. Entonces, cuando estamos ante teorías totalitarias o socialistas, el campo de acción del derecho público va a ser mucho más amplio que el del derecho privado. Cuando estamos en teorías liberales, en regímenes liberales, el campo de aplicación del derecho público se reduce muchísimo y predomina el del derecho privado. En todo caso, hay que tener en cuenta, siguiendo lo que dice Noguera Laborde, es que el derecho público siempre va a tener una influencia destacada sobre el derecho privado, en todo caso, debe seguir las directrices del derecho público. Es decir, el derecho público es el marco donde debe moverse el derecho privado. Ahora, actualmente las diferencias entre derecho público y derecho privado se manejan de una manera muy atenuada. Hay que tomar en cuenta factores de distinta naturaleza, de distinta índole, como económicos, sociales, políticos, y estos factores influyen en la determinación de cuál rama del derecho debe tener primacía sobre la otra. Si bien les acabo de señalar que las diferencias hoy en día entre derecho público y derecho privado se encuentran atenuadas, sí, hay algunos aspectos precisos en cuanto a algunas diferencias entre el derecho público y el derecho privado.
Dentro de las primeras diferencias encontramos que en el derecho público rige el principio de legalidad, es decir, obediencia a la ley para la protección de la organización social y del Estado. En cambio que en el derecho privado rige el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, es decir, según el cual se puede hacer todo aquello que no esté prohibido expresamente por la ley, vaya en contra del orden público y las buenas costumbres. Otra diferencia es que las relaciones de derecho público no pueden modificarse por la voluntad de los particulares. Es decir, los particulares no podrían, por ejemplo, alegar no estar de acuerdo con un impuesto impuesto a través de una ley. Eso no se puede hacer. En cambio, que las relaciones de derecho privado pueden ser modificadas por la voluntad de los particulares. Dos particulares que a través de un contrato llegan a un acuerdo, pues pueden perfectamente modificar los términos de ese contrato. En tercer lugar, en cuanto a la prescripción, vemos que la prescripción es una figura jurídica a través de la cual la ley le atribuye efectos legales al transcurso del tiempo. Es decir, según el caso, transcurrido X tiempo, X años, se puede perder un derecho o dejar de cumplir una obligación. En el caso del derecho público, no se puede alegar la prescripción extintiva en contra de la aplicación de las normas de derecho público. Uno no puede decir, como ha pasado tanto tiempo, esta norma que es de derecho público no la cumplo. En el caso de los derechos privados, se puede extinguir por la prescripción extintiva. Es decir, por ejemplo, pasado o transcurrido determinado tiempo, pues en el campo del derecho privado se puede alegar que ya no se puede exigir legalmente el cumplimiento de determinada obligación. Por último, vemos que en el derecho público la reparación por la violación de una norma de derecho público se hace de oficio y por acción pública. Es decir, cuando se viola, se menoscaba una norma de derecho público, para que esa situación se repare, el Estado no tiene que esperar a que un particular se lo solicite, sino que puede actuar de oficio. Es decir, la acción sería pública. En el caso del derecho privado, la reparación por la violación de una norma de derecho privado se hace a solicitud de la parte interesada y por acción privada. Es decir, tiene que la parte agraviada solicitar la intervención del Estado para que se produzca esa reparación. Ejemplo, A le presta X cantidad de dinero a B, dos particulares, relación de derecho privado. Si B no le paga, el Estado no va a intervenir de oficio para que lo haga, sino que el agraviado, al que no le pagaron, debe demandar. La acción es privada y solicitar ante el organismo competente, pues que le sea devuelto el dinero que se le debe. Finalmente, vemos que hoy en día se habla de una tercera rama del derecho denominada derecho social. Esta rama del derecho se fundamenta en el principio de solidaridad. Y este derecho social pues propone incorporar el derecho público a ciertos aspectos del derecho privado. Y esto a través de pues una progresiva intervención del Estado en los asuntos de los particulares. Un ejemplo claro de esto es el derecho al trabajo, en donde vemos que la voluntad privada del trabajador que va a prestar sus servicios para otra persona, pues va a estar regulada por normas de derecho público que lo van a proteger. Por ejemplo, cuando se impone el seguro social obligatorio, cuando se impide la renuncia de sus prestaciones sociales, etc. Dentro de esta tercera rama encontramos, además del derecho al trabajo, el derecho aéreo, el derecho agrario, el derecho minero, etc. Bueno, finalizamos este tema 2 y ya en la próxima clase comenzaremos con el tema 3. Gracias.